Carlos Rivera, abogado de IDL, el Instituto de Defensa Legal. Y lo que el presidente Castillo ha dicho hace poco, en realidad parece que, en fin, necesita una información más clara sobre quién tiene el compromiso de evaluar qué es lo que está pasando en cada uno de los gobiernos regionales, ministerios, es la Contraloría. Pero él ha anunciado una creación de un organismo para convocar a las personas idóneas, esa es la palabra que ha usado, para formar un equipo de supervisión a las municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, entidades, para ver dónde va el dinero que se le da desde el Estado. Entonces, digamos, o para él la Contraloría está pintada o en realidad no tiene la información adecuada. Doctor Rivera, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Un gusto de conversar con ustedes. A ver, ¿cómo tomamos esta afirmación? En realidad es importante. Es verdad que ha habido niveles de corrupción muy grandes también en gobiernos regionales, en las municipalidades, en fin, esto es transversal al país, pero es porque no están las personas idóneas, como dice el presidente, o hay que convocar una nueva entidad como para que haga ese trabajo, o qué, ¿cómo lo entendemos? Mira, primero con sorpresa y con preocupación, creo que, y me parece que coincidir en el tono de tus palabras, Mónica, ¿no? Yo creo que aquí hay dos posibilidades. Uno, o desde la Presidencia de la República se está planteando una crítica capaz no tan clara respecto del funcionamiento de la Contraloría. Efectivamente, la Contraloría ha tenido algunos problemas, probablemente no ha logrado descubrir la corrupción que en los últimos tiempos o décadas se han presentado. Sí. Pero también es cierto que la Contraloría, desde mi punto de vista, en el último periodo, creo que ha logrado de alguna manera superar ese tipo de problemas. Y es una institución fundamental en el sistema político y en el sistema democrático. Y justamente es la que se encarga de hacer eso que el presidente dice quiere convocar a personas más idóneas, ¿no? La otra posibilidad es que el presidente está pensando en otra institución. No me queda muy claro la imagen de la idea que él está planteando, ¿no? Tengo la impresión que sea una u otra alternativa, merecería, creo yo, desde el Poder Ejecutivo, tal vez ya no solamente desde la Presidencia de la República, sino tal vez desde el propio presidente, el Consejo de Ministros o el propio ministro de Justicia, pudiera aclarar esa propuesta, ¿no? Además lo hizo en un ambiente, yo diría, bastante importante, que fue esta reunión de alcaldesas que se realizó la semana pasada. Y recordemos además que durante la campaña, uno de los ejes de la campaña política del presidente Castillo fue justamente el tema de la lucha contra la corrupción. Creo que he lanzado un tema interesante de debate, pero me parece que hay muchos elementos que no han sido esclarecidos. Tengo la impresión que corresponde ya justamente a otras instancias del Poder Ejecutivo desarrollar la propuesta del presidente de la República. Mi impresión es de que aquí no necesitamos crear una nueva Contraloría. La Contraloría está a punto, me parece, de cumplir 100 años y su última ley orgánica es de hace 20. Es decir, no es fácil crear instituciones en el Perú. Y tengo la impresión que en este gobierno las cosas son mucho más complicadas en ese sentido, ¿no? Doctor Rivera, usted seguramente ha escuchado el plan de gobierno del presidente de la República, la política de gobierno expuesta en el Congreso, y el presidente ofreció una lucha frontal contra la corrupción en términos generales. ¿Considera usted que esa estrategia es clara? O sea, ¿hay medidas concretas para reducir los índices de corrupción en nuestro país? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresamos para su respuesta. Estamos conversando con el doctor Carlos Rivera, abogado del IDL, Instituto de Defensa Legal. Doctor, le había planteado la consulta sobre si percibe usted de parte del Ejecutivo un diagnóstico claro del problema de la corrupción para a su vez establecer una serie de medidas que puedan reducir los índices justamente de este flagelo en el país. Mira, Carlos, mi respuesta va a ser muy corta. Ninguna percepción. Y creo que ahí ya no solamente es un tema de percepción, sino que no hemos escuchado ninguna propuesta. Es decir, todos saludamos el mensaje del presidente de la República el 28 de julio, pero claro, han pasado 5 semanas, ¿no es cierto?
y creo que siendo ese uno de los ejes, no solamente de su campaña electoral, sino de su mensaje presidencial a la nación en Fiestas Patrias, creo que ha sido un tiempo más que suficiente para escuchar el desarrollo de una política institucional y una política de Estado contra la corrupción. Digamos, a la corrupción no se vence con piloto automático, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar con las procuradurías anticorrupción, con el sistema nacional de justicia contra la corrupción, ¿no es cierto? No tenemos una idea. En realidad no hemos escuchado ninguna idea. Ojalá que eso pueda cambiar. Yo acabo de verificar de que el día de hoy ha habido una reunión, o se está llevando a cabo una reunión entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, y creo que va a ser muy importante conocer el contenido de esa reunión y si es que dentro de la agenda de la misma se están tocando algunos temas vinculados al fortalecimiento del sistema de justicia en materia de lucha contra la corrupción. Pero, digamos, eso tiene de nuevo que explicitarse. Digamos, el tema de la corrupción en el Perú es un tema fundamental de la política institucional del Estado, pero lo importante es que se diga algo, se comente, se proponga por lo menos algún nivel de debate, y en ese sentido vuelvo al primer tema del que hablamos. Puede que la iniciativa y el comentario que hizo el presidente de la República sobre el tema de la Contraloría o de esta institución de la que él ha diseñado en términos bastante graciosos pudiera ser una suerte de disparo a los pies, ¿no? Porque en realidad siempre en el debate del tema de la lucha contra la corrupción en los últimos tiempos, una de las ideas centrales ha sido el fortalecimiento de las instituciones, no la sustitución de las instituciones. Doctor Rivera, dentro del contexto justamente de lucha contra la corrupción, el trabajo de la Fiscalía ha sido preponderante en todo el descubrimiento Lava-Jato, pero hoy estamos ante otros actos de presunta corrupción que están vinculados a personajes muy cercanos también al gobierno. Y en ese ámbito hay cambios en la Dirección Nacional de Inteligencia, en el comando de la policía, y la sensación que puede haber, que es una percepción que también es válida, es que si estamos investigando el tema de dinámicos, estamos investigando que se han allanado propiedades que están vinculadas al señor Cerrón, inteligencia es fundamental para no utilizarla políticamente ni a favor ni en contra. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes como abogados, ¿no? Mira, de preocupación, ¿no? Porque pareciera que en la designación de algunos cargos, especialmente de la DIN, ¿no? Pareciera que lo que ha preponderado es la proximidad personal o la cercanía personal con el nuevo director o jefe de este importante organismo, antes que el criterio profesional, meritocrático y de conocimiento del tema. Eso puede terminar insinuando que lo que se quiere es un manejo, digamos, político de un asunto tan sensible como es justamente la inteligencia que le debe llegar al presidente de la República. Ese me parece que es un tema sobre el cual hay que tener cuidado. Es cierto que los organismos del sistema de justicia no necesariamente tienen un nivel de proximidad o de cercanía o se alimentan de ese tipo de información, pero también es cierto que el funcionamiento de las instituciones del Estado es sumamente importante cuando se perfila un objetivo como la lucha contra la corrupción y en los hechos comienza uno a pretender manejar las cosas y las instituciones del Estado sobre la base de intereses políticos o personales. Ahí yo quisiera marcar una distancia entre lo que le corresponde al sistema de justicia. Me parece que la Fiscalía sigue cumpliendo y por lo menos hasta el día de hoy está dando muestras, yo diría, impecables de independencia y de objetividad en el manejo de las investigaciones y las decisiones que está tomando respecto de inclusive personajes connotados del poder y del Partido Perú Libre. Y otra cosa, algunas instituciones del aparato del Estado. Me parece que son dos ámbitos sobre los cuales resulta de verdad muy importante un manejo objetivo muy bien, doctor. En términos institucionales, ¿no? Doctor Rivera, muchas gracias por estar esta mañana en Ampliación de Noticias, muy amable. Bueno, Mónica, amigos de RPP, 9:55 de la mañana. RPP.